Hola, buenas tardes, días o depende de dónde se encuentren ustedes, pero este es precisamente el primer capítulo de lo que será, yo espero, varias temporadas de lado B de la ingeniería, y pues no podía ser con otra persona, con otro amigo que la verdad yo aprecio mucho que me haya dado el tiempo. Yo sé que está muy ocupado todo el tiempo, todos los meses tiene algo que enseñar, algo de qué participar, y se dio el tiempo, abrió un espacio en su agenda, y Gildardo el día de hoy va a ser nuestro primer invitado, nuestro primer entrevistado para esto de lo que hemos denominado el lado B de la ingeniería. Hola Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero Heriberto? ¿Cómo has estado? Pues muchas gracias de nuevo. Y como se los había advertido a muchos que habían participado de este proyecto, y ahora se los participo a todos los que en este momento me están viendo o me van a escuchar, porque vamos a grabar esto para los podcasts de Spotify y para Apple Podcasts y por supuesto en YouTube. Pero una de las razones principales de buscar este espacio es que se hablara del otro lado de los ingenieros, de la parte humana, de la parte social, de esa parte que también es parte del ingeniero, pero no se habla mucho, no se expone mucho, y creo que también es importante porque repercute en su trabajo, repercute en sus éxitos, y qué mejor que verlo de esta manera como el lado B de la ingeniería. Gil, la idea es, yo te lo había advertido, es presentarnos, estar un poco más relajados, con nuestra botellita de agua en esta ocasión. Yo sé que tú no necesariamente tomas alcohol, y eso es una envidia, porque muchos que queremos dejar el alcohol, nomás no podemos dejar esa rica bebida. Pero independientemente de eso, Gil, tú ya tienes casi 40 años de experiencia. Y después de 40 años de experiencia, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué puedes ver en retrospectiva que te hizo falta? ¿Cumpliste? ¿Te hace falta por cumplir? Porque todavía estás en una edad donde puedes hacer muchas más cosas. Pero ¿cómo te ves después de casi 40 años de carrera en esta industria de la refrigeración del aire acondicionado? Pues es algo que me han llegado a preguntar cómo llegué a donde llegué ahorita. Si me lo hubieras preguntado cuando tenía 18 años, 19, pues no. En ese momento, la meta que yo tenía pues así que como yo venía egresando del CONALEP en ese momento, era técnico electricista. Ahí quisiera hacer un paréntesis. ¿Tú vienes del CONALEP? Sí. ¿Y después hiciste en la carrera técnica? Primero hice mi carrera técnica en el CONALEP, después hice 2 años de preparatoria, después ingresé al Tecnológico de Tlalnepantla. Entonces estabas en la época cuando se tenía que recursar algunas materias porque venías de un sistema técnico, ¿no? El CONALEP en los 80s, bueno, así como nació, yo soy de la segunda generación del CONALEP. Terminabas la carrera, pero no era una preparatoria, no era un bachillerato, era una carrera técnica terminal. Y en ese tiempo, pues salías con tu cédula profesional y podías presentar un examen en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y podías certificar como perito en instalaciones, construcciones y diseño de construcción e instalación de construcción, y eras el responsable de la instalación eléctrica en ese tiempo. Y estudiando siendo electricista, a mí me gustaba hacer instalaciones eléctricas. Me gustaba literal prender y apagar focos. Incluso cuando estaba niño era de los que metía las llaves en los contactos de la luz. Ya entiendo. Y yo desde muy niño pues era alguien así. Siempre tratando de entender por cómo funcionaba algo. Ese es el principio de cualquier ingeniero, Sí, ¿estás de acuerdo? Siempre, sí. Preguntarse por qué. Pero bueno, te interrumpí. Tú empezaste como el CONALEP, te fuiste, pero si te hubiera preguntado esto a tus 18 años. Ya nada más, yo me veía haciendo instalaciones eléctricas y haciendo planos, porque en ese tiempo no había AutoCAD, sino había que dibujar los planos. Arrastrar el lápiz. Exacto, arrastrar el lápiz y haciendo proyectos básicamente como que certificando las instalaciones si estaban bien hechas, si no estaban bien hechas. Era lo que yo pensaba hacer toda mi vida. Así. Pero eran puras instalaciones eléctricas en ese momento. Y así empecé a trabajar. Y ya trabajando de electricista por eso me fui financiando mis estudios. Y ya cuando
tenía como 18 años, dije, no, creo que mejor sí quiero ser ingeniero. Y entonces empecé a estudiar pero ¿por qué razón? ¿Porque viste que los técnicos no les daban mucha chance en algo? No, yo cuando empecé a trabajar de electricista, me di cuenta que la vida era muy dura la vida de un electricista es una vida dura. Es más, la vida de un técnico de refrigeración también es una vida muy dura. Claro. Incluso, pues sí, yo tuve las dos, que pues es la vida de un técnico en nuestro país. Y, por ejemplo, la de los de refrigeración, tenemos que estar mucho tiempo en la azotea, nos asoleamos, nos mojamos, pues tenemos que cargar muchas cosas pesadas todo el tiempo, que es un trabajo así. Sin embargo, en ese tiempo, pues dije, bueno, creo que mejor voy a poder aprender a hacer instalaciones eléctricas más grandes, porque como técnico yo no podía firmar las instalaciones en alta tensión, porque eso era para los ingenieros. Okay. Y yo dije, no, yo quisiera hacer ese trabajo, sobre todo, era poder ser responsable de una instalación grande. Okay. Y como técnico, pues sí puedes hacer las instalaciones domésticas, instalaciones, en ese tiempo eran hasta de 20 kilowatts. Sí. Pero me gustaba eso de ser responsable de una instalación. Ese era tu fin, Sí, tener así que como que la competencia para hacerme responsable de una instalación grande. Ok. ¿Y después qué pasó? Pues empecé me di cuenta que eso de hacer puras instalaciones eléctricas, cuando uno los hace bien, te quedas sin trabajo un tiempo, porque la instalación ya no se descompone. Haces la instalación y ya se acabó. O sea, de ahí viene entonces el tema de la obsolescencia tecnológica. Exacto, sí, llega el momento que dices, oye, pues ya no te ponen tardaba tiempo en conseguir otro trabajo, aunque en ese tiempo estaba estudiando, decía, no, esto necesito aprender a hacer algo que se descomponga. Entonces, vi subestaciones, plantas de emergencia, porque era un equipo que requería de mantenimiento. Y decía, bueno, pues puedo seguir siguiendo las instalaciones eléctricas para esos equipos. Y constantemente me contrataban para hacer suministros eléctricos para maquinaria. Y llegué a ver inyectoras de plástico, llegué a ver, por ejemplo, las plantas de emergencia, las subestaciones, que eran equipos que requerían de mantenimiento. Ahí todavía no estabas en la carrera. Sí, estaba estudiando. Ah, estabas estudiando y trabajando. Sí, trabajaba y estudiaba. Que esa es otra cosa que ya no se ve mucho. Exacto. Sí, yo trabajaba en la mañana y en la tarde iba a la escuela. Y había ese chance, ¿no? Sí, sí se podía. Estabas en el Tecnológico de Tlalnepantla. Bueno, el Tecnológico de Tlalnepantla, para muchos que no lo sepan, yo tuve primos que ingresaron del Tecnológico. Hoy podemos recordar tú y yo a ese gran amigo Telles, que también egresó del Tecnológico. Yo estaba con Telles. Es una generación también que vale la pena recordar. Sergio egresó de ahí y me contaba también historias como las que tú ahora me cuentas. Pero mis primos, también yo tengo un primo que está trabajando actualmente en Volkswagen. Como que me parece que hubo una camada también ahí en el Tecnológico, ¿no? Que hubo mucha gente que se apasionó por su carrera. Sí, de hecho el ingeniero López. Ok. Ingeniero Florentino. Ah, mira. Sí. Wow. Sí, ellos estaban un poco más adelantados que yo en ese tiempo y ellos habían egresado ya. Pero estábamos en esa ventana de tiempo, estábamos ese grupo de ingenieros, es correcto. Sí. Y trabajando y estudiando, te dabas el tiempo todavía de pensar en que tenías que hacer más cosas hacia adelante, sí, ¿no? Tenía que aprender algo que pudiera yo quería aprender a reparar algo que le pudiera dar mantenimiento, porque de esa manera en mi mente era, bueno, pues puedo tener un contrato de mantenimiento para reparar un equipo. Ya. Y aprender a instalarlo bien y todo, ¿no? Su instalación eléctrica. Eventualmente llegué a la refrigeración porque empecé a hacer las instalaciones eléctricas para las cámaras de refrigeración. Okay. Los técnicos en refrigeración en ese tiempo, igual es algo que pasa seguido, no hacen bien el suministro eléctrico de los equipos. Se tiene que poner cables de un espesor específico, los interruptores para que arranque bien la unidad condensadora, el evaporador. Y yo lo que hacía, como estaba estudiando, pues nada más llegaba, me decían, tienes que poner la máquina, ¿no? Ponía la condensadora, el evaporador, lo conectaba eléctricamente, ponía los soportes para la instalación eléctrica y después llegaba el de refrigeración y ponía su tubería de cobre, la soldaba y le cargaba refrigerante y se iba.
yo nunca veía cómo hacían ese trabajo porque estaba más interesado en ser electricista. Y entonces hacía mi instalación, ya estaba funcionando bien, ponía hasta los controles, el reloj de deshielo, que en ese momento eran electromecánicos, y todo el sistema eléctrico. Ahí acababa tu responsabilidad. Sí, el termostato, todo lo ponía, y ya me iba. Y ya, porque mi experiencia con la termodinámica en mi tiempo de estudiante fue, no fue la mejor de todas. Me costó mucho trabajo pasar termodinámica a mí. Y bueno, pasé termodinámica y dije, creo que eso de la termodinámica como que no es para mí. Sí. Y seguí de frente con las instalaciones eléctricas. Fíjate que ahorita que lo comentas, ahí me siento muy identificado con eso. Porque yo inicio mi carrera, yo soy ingeniero en electrónica. Y terminé con la especialidad en control y automatización. Pero me identifico con esto que dices porque el destino te va llevando por distintos caminos, ¿no? A los ingenieros nos pasa mucho esto. Entonces, yo nunca quise estudiar acústica, ni me llamaba la atención la acústica. Pues, ¿sabes cuál fue mi primer trabajo? Trabajar para una empresa que se dedicaba al audio y la iluminación y el video. Y entonces, me siento identificado porque llegó un punto donde el audio ya no fue lo que del todo yo creía que iba a ser, pero así empezó mi carrera con el audio. Después me moví al control, de donde yo creo que hubiera sido mi camino directo hacia el control, ¿no? Pero ¿cómo es que te va llevando la vida, Gil? Donde tú solamente estabas limitado hasta un punto en la instalación de la refrigeración, lo tuyo era lo eléctrico. ¿Y se cuidaba esa parte eléctrica en ese momento? No tanto, ¿eh? De hecho, era algo que yo decía, no, esto se tiene que poner con este cable. Y me decían, ay, pero es que funciona con uno más delgado. Y no, porque en ese momento no teníamos la normativa, teníamos el reglamento de instalaciones eléctricas. Okay. Y en base al reglamento de instalaciones eléctricas, no cumplía el cableado. De hecho, no cumplía de todas formas ahorita. O sea, sí se tiene que hacer como lo hacía yo. Exacto, sí. Que es algo que hacemos en los cursos. Sí, sí, se especifica los cursos tratan de eso. Por la razón. Y hasta que un día pasó que no me pude llevar mi escalera. Ajá. Entonces, al día siguiente regresé por mi escalera y habían ya terminado el trabajo. Y estaba el cuarto, la cámara estaba fría. Era una cámara. Y para mí fue decir, ay, mira, está frío. Okay. Tal cual, ¿eh? Así. Y así como magia. ¿Ahí qué edad tenías más o menos? 26 años. Ya habías terminado la carrera. Sí. Pero yo estaba muy enfocado en hacer instalaciones eléctricas. Sí, en el alumbrado, todo. ¿Y cuál fue tu impresión? Así frío? Que estaba funcionando los evaporadores y todo, pero que estaba fría la cámara. Okay. Eso fue el cambio de temperatura. Me acuerdo que hasta entré y salí 2 veces de la cámara. Ya, mira, si está frío. Y afuera está caliente. Así. Y entonces, la siguiente vez que hice otra instalación de ese tipo, porque para mí era la instalación de una maquinaria. Entonces yo instalaba una máquina. Y así como eso, instalaba un torno, conectaba a otro equipo y así hice mi instalación eléctrica. Y a la siguiente vez fui y vi cómo lo hacían. Y yo en el CONALEP me enseñaron a soldar con oxígeno acetileno. Okay. Y dije, ay, esto yo lo puedo hacer. Porque sabía forjar la tubería. Y lo único que a mí me separaba de hacer los arranques era la herramienta del de refrigeración. Saber cómo cargar el refrigerante y probar la tubería y soldarla. Y dije, no, yo de la soldadura era lo que yo veía que era, yo decía, esto lo puedo hacer, puedo soldar. Y después vi cómo hacían el trabajo. Y ya así como que dije, no, esto yo lo puedo hacer. Y me acuerdo que tomé un curso de refrigeración con el ingeniero Fausto Reséndiz en una empresa que se llama Refrigerante Anepantla. Y ahí llegó el ingeniero Reséndiz y llegó el ingeniero Medrano. Y nos explicaron unas cosas así, nos explicaron cómo se conectaba, cómo se le cargaba gas. Y dije, esto está bien, sale. O sea, de esos cursos que dan siempre los distribuidores, los fabricantes, tú te acercaste, pero había algo ahí que te llamaba la atención. Sí, que estaba frío o sea, para mí la magia era que entraba a un cuarto y estaba frío. ¿Cómo era posible eso? Sí, a mí también me pasó lo mismo. Y ya estando ahí en el curso dije, para eso era la termodinámica. Y hasta yo dije, es que lo que pasó no me lo explicaron bien. Me tenían que haber dicho que la termodinámica se aplicaba aquí, que sería para enfriar agua.
tenían que haberme dicho todo eso y seguramente mi visión de la forma en la que funciona la refrigeración hubiera sido totalmente diferente. Ahí viene un tema interesante. Cuando nosotros estamos estudiando cualquier cosa, porque eso no es un tema nada más de la universidad, cualquier cosa, desde la primaria, secundaria, si no te enseñan bien las matemáticas, lo primero que piensas es, yo nunca voy a estudiar nada que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Y así, a mí me lo han dicho mis hijas, es que las matemáticas, papá, son complicadas. Después como que le van agarrando cariño y dicen, no eran tan complicadas porque me las explicó de otra manera este profesor. Cómo es importante también cómo comunicas. Y tú lo haces todo el tiempo con tus cursos, ¿no? O sea, estás buscando la manera de cómo hacer que la gente le guste. Aunque también es cierto que a muchos los has puesto en evidencia, Gil, ¿no? Sí. Sí. Y ahí como que dice la gente, ¿qué onda? ¿Cómo me van a poner evidencia si yo llevo seguramente más de 40 años que tú en la refrigeración? Sí. ¿Y qué pasa en esos momentos? O sea, ¿cómo los has enfrentado? Y es que aquí lo que nos pasa con la refrigeración es que la refrigeración ya, yo podría decir que desde hace unos 10, 15 años ya no es tanto un oficio, ya es siempre a los técnicos en refrigeración se les llama ese técnico de refrigeración. Y yo cuando llegué a la refrigeración, pues yo ya era un técnico y un pasante de ingeniería. Pero a todos les decían técnicos y dicen, no fueron a la escuela técnica. Yo sí soy técnico, ¿no? Certificado, electricista. Y los otros aprendían de ver, aprendían el oficio de ver. Y algo que pasa en esta industria es que la gran mayoría de los que conozco, si no es que el 100%, hemos aprendido en los catálogos de los fabricantes y en los cursos de los fabricantes. Y de ahí vamos tomando el oficio. Ya. Tomamos el oficio de la refrigeración. En mi caso, primero tomé el oficio del técnico de refrigeración y me gustó mucho porque lo hice, aunque sí hice un trabajo duro, pero ahorita que lo pienso, ¿no? Duro, pero lo ejercí como 30 años o 35 años. Digamos que hasta el 2017 dejé la parte de ser un técnico de refrigeración y me convertí en un instructor de refrigeración. Uh-huh. Pero de ahí hacia atrás, yo siempre cargué herramienta y siempre hice los trabajos. Incluso cuando alguien vea este podcast, pues acordará de que anduvimos haciendo instalaciones en esos hoteles por años. Y siempre esta parte de entender desde abajo cómo se hacen las cosas es importante, ¿no? Incluso, pues digo, aunque sea un ejemplo muy trivial, pero nuestros papás, nuestros abuelos nos lo dicen, ¿no? Aprende a hacer las cosas para que sepas cómo ordenar o cómo instruir a quien después te puede ayudar, ¿no? Y aquí recuerdo que me estabas platicando ahorita que antes de que empezáramos a grabar, esto que te decía tu abuela del oficio, que hay, ¿no?, que tener un oficio. Sí. En los 70s, bueno, yo crecí en los 70s y en ese tiempo la visión era que había que tener un oficio. Incluso había un dicho que era sin oficio ni beneficio. Uh-huh. Pero ahí todos teníamos, en ese tiempo lo más importante era que uno supiera ganarse la vida con un oficio. Y había el oficio del radiotécnico. El radiotécnico. Exacto, claro. El radiotécnico, el oficio de ser electricista. Y en mi caso, como yo he vivido aquí en la Ciudad de México siempre, pues la carrera del de refrigeración o del aire acondicionado era algo para las costas. Uh-huh. Donde hace calor. Donde hace calor, el aire acondicionado. Uh-huh. Y no sabíamos en ese tiempo que pues la refrigeración estaba presente en todos lados, ¿no? Porque siempre ha habido cámaras de refrigeración en un restaurante. Uh-huh. Los carniceros siempre han tenido cámaras de refrigeración. Y uh-huh, muchos procesos industriales en los que repara equipo que ni conocemos. Estaba platicando el de la joyería que se ocupa para hacer, me acuerdo que un rodillo para cortar collares de oro, sí, pero un rodillo que se tenía que congelar, similar las generadoras de hielo. Uh-huh. Había unos de hielo en escama que igual, ¿no? Era un rodillo y se iba desescamando el hielo. Y muchísimas aplicaciones, ¿no? Las cámaras de refrigeración, enfriadores de líquido para procesos industriales, por ejemplo, para hacer las botellas de PET se requieren enfriadores de líquido, para sistemas de aire acondicionado, para hacer dulces, para secar aire, ¿no? Les estaba platicando del secador de aire comprimido para retirarles la humedad a las tuberías. Todo eso es algo que siempre hubo y que a mí nunca estuvo en mi radar. Nunca no estuvo en mi radar jamás. Siempre fue. ¿Pero por qué sería? Porque México vivía tiempos distintos en esa época, en los 70s. Sí, en los 70s y los 80s.
porque incluso lo que yo estudié de ingeniería eléctrica, pues yo lo que andaba buscando, por ejemplo, eran trabajar en alguna parte donde hubiera motores. O sea, ¿tú te imaginabas trabajando en la Comisión de Luz y Fuerza? Exacto, siempre me decían, ¿por qué no te vas a trabajar a la comisión, a la CFE? A la CFE. Exacto. Bueno, no, perdón, yo estoy confundiendo. Es la Comisión Federal de Electricidad. En ese tiempo estaba la Compañía de Luz. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que era la que operaba en la Ciudad de México, y la CFE. La CFE. Y la CFE era de más nivel porque era federal y eso operaba en todo el país. El único lugar donde teníamos compañía de luz era aquí. Como cualquier ingeniero, tú querías trabajar ahí, como muchos de nosotros queríamos trabajar en Pemex o digo, yo en mi caso, nada más porque soy medio collón, pero la verdad es que yo quería estudiar para ingeniero militar, ¿no? Pero no sé si te has enterado que los militares, una de las pruebas es aventarse de la plataforma de 10 metros, ¿no? Exacto. No, yo dije, nunca me voy a aventar de ahí. Pero yo escuchaba que los ingenieros militares tenían un nivel de ingeniería mayor a los ingenieros civiles, ¿no? Pero después descubrí el Politécnico, ¿no? Que es precisamente donde estamos grabando el día de hoy. Estamos en la unidad de CIMA Azcapotzalco, que nos prestó estas instalaciones que están muy padres. Y la verdad es que eso es otra de las cosas que creo que también marca generaciones, ¿no? Los 70s, los 80s, tiene que ver mucho con los cambios del país, ¿no? Claro. No es lo mismo hablar de los 50s, de los 60s o de los 90s y 2000s, donde las cosas pues ya trabajaban en función prácticamente a telecomunicaciones, computación, pero estos oficios precisamente que tú mencionas, el electricista, el radiotécnico, pues lo encontrabas en todos lados. Claro. En las colonias. Sí. Y de alguna manera eso tenía que ver mucho con la parte del CONALEP, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, los plomeros también. Sí. El oficio de ser plomero, los que reparan los tanques, los calentadores de agua. Y de hecho el CONALEP en ese tiempo, que a mí sí me gustaba, como estaba planteando ese tiempo, porque eso es lo que se requiere en nuestro país. No todos requieren ingenieros, ¿o sí? No todos los países requieren ingenieros. No. Se requiere, nuestro país, me acuerdo que para poder alcanzar, se decía hace como 10 o 15 años, que para poder alcanzar el nivel tecnológico que tiene ahorita, por ejemplo, Corea del Sur, se requerían de más ingenieros en el país para poder tener la innovación tecnológica. Okay. Sin embargo, se requieren esos ingenieros, pero se requieren a los técnicos. Los técnicos son indispensables para que despegue todo. Tiene que haber técnico capacitado que pueda implementar las nuevas tecnologías. De lo contrario, van a llegar, por ejemplo, las bolas de expansión electrónicas, pero las tienen que entender bien cómo funciona la válvula termostática. Antes de brincar de un paso al otro, tienes que entender. Y si no entiende cómo funciona la otra y tiene las malas prácticas de estar ajustando las válvulas o de ajustarlas mal, pues no le van a funcionar tampoco las electrónicas. Yo, en mi caso, que ya llevo muchos años en el oficio de la refrigeración, pues yo llegué a ver, cuando yo entré, todos los compresores eran de tipo abierto, de bandas, poleas, así trabajábamos en ese tiempo. Llegaron los herméticos, me acuerdo que empezaron en el 1995, llegaron los compresores herméticos, y ahí se empezaron a separar los que llevaban muchos más años trabajando en el medio, porque quemaban los compresores herméticos, porque el hermético era obligatorio hacerle vacío con una bomba de vacío. Y no se hacía. Lo hacían hacían autovacíos. Entonces se ponen a hacer esos vacíos sin bomba y quemaban los compresores. ¿Y qué pasaba? Pues era el clásico, pues de todas maneras jala, ¿no? Exacto. Y cambiamos el refrigerante. En poco tiempo llegaron el 404A. Ahí estás hablando de los 90s, ya. Sí. Okay. Y yo me acuerdo que el cambio de quitar el compresor abierto a pasar al hermético, que es el estándar ahorita, muchos técnicos no pudieron aprender a trabajar en el hermético. ¿Por qué razón? Porque había que aprender nuevas habilidades, había que cambiar la herramienta, tener herramienta nueva y había que capacitarse otra vez. Pero entonces ¿tú crees que también era un tema de recursos? O sea, de que el técnico no ganaba lo suficiente para hacerse de esa herramienta, o llegamos al punto donde creo que lo hemos hablado mucho, no cobras lo que tienes que cobrar y entonces o te gastas o no inviertes, o no sé, pero eso pasa en todos los oficios. Sí, claro. Yo recuerdo que por ahí conocí a un maestro albañil que a mí me sorprendió porque el señor ya no utilizaba el pico y el mazo. El marro y el cincel. No, tenía una cosa mecánica, eléctrica. ¿Sí? Y entonces, pues él no se dañaba, ¿no? Él se cuidaba.
Y a veces creo que esa parte también, tú estás hablando ahorita de herramientas, estás hablando de buenas prácticas, estás hablando de cosas que son importantes, que no sé si era un tema de que no sabían dónde se encontraba toda esa información. ¿Tú cómo le hiciste en ese momento, en los 90s? ¿Cómo entendiste eso? Yo lo que vi fue que muchos no quisieron actualizarse, porque algo que le pasa al técnico de refrigeración es que... Pero ¿cómo alguien no va a estar interesado en actualizarse? Les costaba trabajo entender cómo funcionaba lo nuevo. Okay. Es básicamente es eso, que viene un cambio, viene, digamos, la palabra, una disrupción tecnológica, y de pronto dijeron, ¿saben qué? Los compresores abiertos van de salida y vienen los nuevos. Okay. Y en ese tiempo, me acuerdo que en el país había varias marcas, que ya no, de hecho, pues eran, a mí me acuerdo que había los compresores japoneses, los Mycom, estaba Industrias Fase, estaban los compresores Hilbert y estaban los de Ingeniería Estratégica, que es donde trabajo actualmente, antes de que cambiaran de nombre. Y que seguramente, y ojalá nos vean, hay muchas personas que conocemos que vienen de todas esas empresas que acabas de mencionar. Exacto, sí. Ahí se originaron, ahí crecieron. Estás hablando de los 90, seguimos en los 90, ¿verdad? Y ya por el 95, en ese tiempo los refrigerantes que ocupábamos era el R12. Y después apareció el 502 para baja temperatura. A ver, nada más para hacer una referencia cronológica. En el 95 ya teníamos el Tratado de Libre Comercio. Sí. Entra en el 94. 94. Ya tienes posibilidad de empezar a traer productos, herramientas, equipo técnico, compresores de otros países, ¿no? Y ahí es donde tú, me imagino que empiezas a leer, a documentarte. Sí. Y antes de 95 no teníamos acceso a internet. Ah, eso es cierto. Eso también. Y yo lo que hice, y tampoco tenemos computadoras. Y básicamente se lo debo a mi esposa. Ella fue y compró una computadora. Órale. Y me dijo, te compré esto de una computadora, ¿no? Pero ¿por qué sí. Digo, hoy puedo entender que alguien te regale una computadora, ¿no? Sí. Pero en esa época, ¿por qué le nació? Porque sabía que a ti eras un geek de los 90s. Sí, si te pasa, tienes que aprender a usar una computadora. Ok. Sí, tal cual. Y en este tiempo todavía no había servicio de internet. El primero que hubo había el Datanet, creo que se llama así la compañía. Y después América Online. Exacto, llegó América Online y ahí nos conectamos por modem. Sí. Exacto, así era una conexión yo empecé en 33, en 23 o en 24 o en 33, pero era... Ahí ya te estoy alcanzando, Gilet. Digo, generacionalmente sí somos muy cercanos, pero ahí sí ya te estoy alcanzando en la generación. Ya escuchaba yo de los modems y todo eso, ya teníamos muchas cosas. Era el Datanet, me acuerdo. Datanet, sí. Y entonces contraté el servicio de Datanet y empecé a navegar. Tomé una plática de cómo funcionaba el internet y qué iba a encontrar en el internet. Pero ahí lo que sucedió fue que empecé a buscar. Por ejemplo, yo trabajaba siempre. Los primeros compresores herméticos que yo trabajé eran de la marca Copeland. Y entonces encontré esos internet de la marca Copeland. Y veía que había información de esos compresores. Y de ahí empecé a documentarme. Y de ahí empecé al grado de que en el 98 vi que ofrecían cursos en Estados Unidos. No, en Estados Unidos. Y me junté como un año para poder ir a tomar ese curso a Estados Unidos. ¿A San Luis o dónde? Fui hasta Filadelfia y lo fui a tomar con un distribuidor allí en Filadelfia. Okay. No había compras electrónicas. Entonces lo que hice fue, imagínate, les di mi tarjeta de crédito por correo electrónico, todos los datos, y me cobraron mi curso. ¿Qué te costó ahí? ¿Recuerdas cuánto te costó ese curso? Pagué $5,000. Bueno, en dólares, no sé cuánto haya sido en esa época. Y lo que fue más caro fueron los viáticos, el vuelo del avión. Por eso junté un año para poder pagarme el avión y mi curso y la estancia. Y también tuve que estar ¿Cuánto duraba el curso? Inglés. Una semana. Una semanita. De hecho, el curso es el COS, todavía existe, todavía se sigue ofreciendo. Okay. Y lo dan en diferentes distribuidores. Cuando fui a ese viaje, me di cuenta de que existían las certificaciones para técnicos. Vi cómo y nos explicaron a todos, bueno, esos compresores se instalan así, se ponen de esta forma. Al grado de que me traje una maleta que tuve que pagar hasta sobrepeso de todos los manuales y los números de partes se leen así, todo.
me la traje y me la pasé como un mes estudiando. Esto funciona así, así. Y de ahí empecé a cambiar la herramienta porque, por ejemplo, no traía yo torquímetro. Que necesito un torquímetro, necesito esto ya no lo vamos a ocupar de esta forma, necesito un extractor de polea, necesito esto. Y empecé a cambiar hasta mi herramienta. Por eso yo siempre digo, la herramienta es importantísima. Me hice de la herramienta que necesitaba y las cosas en menos de un año cambiaron para mí. Porque entonces entendía perfectamente bien para qué era el de Manculin de ese tiempo, cómo se revisaba aquí, cómo se revisaba un compresor, por qué se desviaba, por qué fallaba. Me acuerdo que en ese viaje también me vine hasta me compré una herramienta para desarmar. Es una herramienta para quitar llantas, una llave de golpe, pero de pilas. No era de pilas, la primera que tuve no era de pilas, la tenía que conectar a la corriente. Entonces llegaba a un compresor y... de estas para quitar las llantas de las vulcanizadoras. Exacto. Yo la aplicación que le di era para los compresores. Dije, está buena para los compresores, los herméticos. Entonces podía desarmar y desarmar compresores. Y la llave neumática, ¿no? Exacto. Y empecé a darme cuenta de la velocidad a la que podía empezar a avanzar. Y ya después ya certificado, me empecé a dar cuenta de la velocidad. Tuve acceso a esos manuales que tenían los técnicos de Estados Unidos, porque igual que aquí, allá los técnicos también toman el oficio de ver, pero allá hay menos. Allá hay menos de los que aprenden de ver, y el que aprende de ver tiene lo que ahorita tenemos, las competencias laborales. Y mira, ahorita que mencionas esa parte, yo recuerdo que, bueno, tú y yo, y como muchos saben, tú y yo vestimos la misma camiseta hasta hace poco tiempo, y saliendo, porque me gusta mucho salir, la pandemia nos detuvo bastante las salidas, pero saliendo, recuerdo que una vez hice un viaje con la gente de Embraco, por cierto, mando saludos a Michelle, y Michelle se sorprendió. Michelle toda su vida ha vivido en Estados Unidos, y me dijo, Heriberto, ¿cómo es posible que en las tiendas de refacciones de refrigeración entre una señora, pida un compresor y se lo vendan? Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que tener certificaciones para poder garantizar que tú vas a instalar correctamente ese compresor. Y seguramente no porque la señora lo va a instalar, pero eso le sorprendió. Eso es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí. O sea, los que aprenden de ver no son tantos, pero porque ellos buscan estandarizar, me imagino, homologar, evitar situaciones que nos pasan normalmente a nosotros, ¿no? Sí, claro. Ahí fue cuando lo vi. Incluso es algo que se me ha olvidado, y sí es cierto. Yo no fui a una tienda, a la del distribuidor. Mira. Y les dije, oye, ¿me puedes vender? Me acuerdo que era un vacuómetro electrónico, que aquí no había de esos electrónicos. Y la herramienta que te platico para desarmar compresores, que no era para desarmar compresores, era para sacar llantas. Claro. Nos dijeron no, pero como fui al curso de distribuidor, me dijeron, sí, pero nosotros lo podemos vender. ¿Dónde lo vas a ocupar? Pues lo voy a ocupar en México. Entonces ellos agarraron y lo compró uno de ellos y me los traje. Y aquí ya les empecé a ver cómo caminaba todo, y con esa capacitación que me dieron, dije, no, esto se tiene que hacer así. Y ahí, por ejemplo, entendí, no se pueden hacer autovacíos en esos compresores porque se queman las bobinas. Que era una práctica que sí se puede hacer con el compresor abierto porque ese no tiene bobinas. Entonces, los que hacían, trasladaban esa manera de trabajar al hermético, quemaba los compresores. Y es que era una época donde pues tenías que reparar, porque no había mucho en el mercado. No, todo había que reparar todo. Y no me imagino cuánto costaba un compresor, pero seguramente era menor una reparación, ¿no? Sí, y además eran caros quemar compresores. Sigue siendo caro, pero en ese tiempo todavía era mucho más caro. Por ejemplo, la manera de limpiar un sistema pues era con R11, ¿no? Que está prohibido. Y muchas prácticas que estaban equivocadas, porque Estados Unidos iban mucho más avanzados, pero porque van documentando todo. Que eso es lo que me le he dado a la tarea, que dije, ok, hay que documentar esto, hay que empezar a hacer esto. Y ahí fue cuando dije que tenía que tener un sitio web. ¿Y cómo se hace un sitio web? Entonces tuve que tomar un curso. Bueno, ahí ya estás en los 2000, ¿no? No, todavía no, estaba en el 98. Cierto. Sí. Cierto. Porque ya tiene acceso a internet, pero muy despacito. Porque ahí fue escalando, ¿no? De repente 55 hasta que llegaron los DSLs. Pero ya tenía mi sitio, y lo que yo ocupaba el sitio era para anotar esto lo arreglé así o esto lo arreglé de esta forma, porque yo en mi camioneta traía los catálogos.
Y cuando llegaba a un lugar y no encontraba cómo arreglarlo porque me encontraba con una pieza que no conocía o algo nuevo, me salía del cliente y revisaba el manual. Ok, eso se tiene que hacer así, así, así. Lo anotaba y me regresaba con el cliente, ok. Y ya decía, bueno, tengo que cambiar estas piezas con ese número de parte y ya con eso ya iba a comprar mi refacción. ¿Y dónde comprabas las refacciones? Pues yo trabajaba de este lado aquí en Tlalnepantla. Iba a RT y compraba mis refacciones. Yo sí, pues las compraba en RT. Pero en realidad había pocos. Sí, era poquitito. Y había mucha industria en ese tiempo. Aquí estamos en Tlalnepantla. Bueno, Tlalnepantla estaba plagado de industrias. Sí. Y ahorita ya son más bien bodegas. Entonces ha ido cambiando también porque muchas industrias se han ido de la zona. Compraba mis refacciones y otra vez los voy a poner, pero siempre me basaba en el manual del fabricante. Siempre, esa era tu Biblia. Y yo siempre pensaba, bueno, creo que lo único que aprendí de refrigeración fue así. Hasta que he escuchado ahora con los webinars que todos dicen, no es que nosotros aprendimos en el manual de este fabricante, cuando empezaron a trabajar. Los de los controles, los que aire acondicionado, todos aprendimos en los manuales de los fabricantes. Por esa razón, ahorita que estoy al frente de algo así, tengo mucho cuidado en lo que estoy haciendo porque yo sé que muchos van a aprender de ahí, de lo que yo estoy poniendo, de las capacitaciones que reciben conmigo, y eso les va a mejorar la vida en el mediano plazo sí se las modifica. Y hay unos que en el corto plazo, que fue mi caso, que yo tomé una capacitación y en menos de un año yo ya tenía la velocidad para estar reparando equipos muy rápido. ¿Y dónde quedó la electricidad? Y claro, en los controles. Y conforme fue pasando el tiempo, los controles pasamos de los electromecánicos a los controles eléctricos y ahora ya todos electrónicos, ¿no? Antes unos que había que calibrarlos, después aparecieron los controles encapsulados y ahora ya estamos en los electrónicos. Para mí el control pues era así como aprendí primero a instalar los equipos, a cablearlos. Entonces, digamos que para mí ya era lo que quería hacer. Tenía ya un equipo que tenía un componente mecánico y un eléctrico y que le podía yo dar mantenimiento. Y podía instalar el equipo o darle servicio. Y de ahí, pues, fue evolucionando. Después, ya cuando llegamos... Y ahí me quedé hasta los años 2000. En el año 99, perdón. O sea, fue 98. Llegamos al 99 y en un cliente que instala tanques de nitrógeno, bueno, fabrica tanques, y tomó un proyecto para ¿cómo estuvo? Pensaban a fabricar un sistema contra incendios que era de nitrógeno líquido, pero era para plantas nucleares. Todos sus equipos, todos sus tanques salieron del país para las plantas nucleares, pero llevaban nitrógeno líquido. Y a mí me contrataron para que empezara a instalar un equipo de refrigeración para evitar que el nitrógeno líquido se gasificara, se mantuviera en líquido. Y ahí llegaron el ingeniero que me contrató y había un ingeniero más joven que yo en ese tiempo, que era el ingeniero de vacío. Y su trabajo era hacerle vacío a los tanques. ¿Así se llamaba la ingeniería? Era el ingeniero de vacío porque estaban los tanques, como las pipas, y llevan un tanque en medio y hay que hacerle vacío a los dos tanques. Y ahí hay que bajarlo a una micra, me parece que de vacío, para que entonces no se meta el calor al tanque y suba la presión de un gas. Y así están construidos todos, la mayoría de los tanques. Y él estaba haciendo una maestría y me dijo, no, usted tiene que hacer una maestría para que esto que sabe hacer ahorita lo pueda explicar, porque igual y un día va a estar grande y ya no va a poder tener la energía de estar cargando todos los equipos. Estamos hablando de que todavía no estaba en esa ventana de tiempo. ¿Que tenías unos 30 y tantos ahí? Sí, 20 y tantos. 30 y tantos, unos 32, 33 años. Ni que pensaras que te veo pasar a... Exacto, nada, porque podía hacer todo. Y literal, yo cargaba mi herramienta y todo y yo llegaba a ver. Y lo que pasó fue que ahí me dijeron, sí, pero tú no puedes hacer todas las instalaciones. Entréname a esta persona y tú le vas a enseñar a cargar refrigerante. Y le enseñas a hacer todo. Claro, le expliqué, pero me di cuenta que no podía hacer la parte de la cargada del refrigerante y lo demás. No les quedaba bien, pero sí me podía hacer la instalación. Entonces le expliqué y al final pues terminé yo haciendo todos los arranques de los equipos. Y entonces estuve yendo a esa empresa
un año más o menos. Me acuerdo, es el ingeniero Román Contreras, que me estuvo ¿Todavía anda por allá el ingeniero? Pues igual y sí, porque ellos hacían esos tanques. Okay. Y ahí llegaron otros equipos especiales. Ahí apareció el 400. Fue cuando tuve contacto con primera vez con el 404A, la siguiente generación de refrigerante. Pero como yo ya tenía mi entrenamiento, y aparecieron los compresores Scroll. Ahí, pues esos espirales que ya son muy comunes ahorita. Cuando tuve contacto, pero en esa capacitación que tuve un año anteriormente me explicaron de esa tecnología y decían, esos compresores aquí ni hay, pero bueno, hay que estudiarlos también, cómo caminan. Y bueno, es gracias a esta capacitación que tuve un año anterior, pude entender cómo funcionaban y bueno, me dieron la oportunidad y me dieron el trabajo. Y ahí estuve yendo durante un año. Y ahí fue donde me dijeron, no, tienes que estudiarle porque ya vi que puedes enseñarle a alguien. Y dije, no le enseñan, es como que no, si estos no lo sabían hacer ellos. Y ahora ya pueden instalar esos equipos y tú nos vienes y les cargas, ¿verdad? Eso sí les va a costar más trabajo, pero pues tú puedes venir damos esos arranques que tú vengas, ¿no? Y bueno, aprendí a trabajar con este refrigerante nuevo, ya controlar la presión de un gas como el nitrógeno líquido, ¿no? Que se mantuviera. Y bueno, se empezaron a vender los equipos y terminaron el proyecto. Pero tú sentías cierto temor, ¿no? Porque nunca habías hecho eso. Exacto, me basé solamente a lo que había aprendido. Dije, esto tiene que caminar así, así, así. Y ellos me dijeron, o sea, la teoría sí funcionó exacto, en la práctica. Ahí sí funcionó la teoría, lo que aprendí en teoría funcionó en la práctica. Y con ese vacúmetro que había traído un año antes. El que no te querían vender. Exacto, porque no estaba certificado. Y bueno, y también aprendí a trabajar con una bomba de vacíos. Aprendí muchísimas cosas que había que hacer que no hacía y que eso mejoró muchísimo mi desempeño. Porque yo me daba cuenta de esto y empecé a entender otras cosas, ¿no? Que sí es muy empecé a hacer los vacíos. Empecé a entender muchísimas cosas. De hecho, básicamente fue como un año en el que de pronto dije, ok, esto es por esto, esto es por esto. Fue cuando dije, es que creo que mi primer contacto con la termodinámica no fue el mejor porque no me explicaron que esto funcionaba de esta manera y servía para esto. Pero aunque hubieras tenido un buen maestro de termodinámica, no sé si estás de acuerdo, pero a veces no da ni el tiempo en las escuelas, no están los programas diseñados para eso. A veces los programas son muy generales, ¿no? Sí. Tienes que aprender física, química. En el caso de los mecánicos, mecánica, ahora que estamos aquí en Azcapotzalco ya tienen hidráulica, precisamente estamos en el laboratorio de hidráulica y de termodinámica. O sea, pero no te da para eso. Exacto. ¿No? O sea, tienes que aprenderlo también por fuera. ¿No? Sí, y de hecho estaba en mi búsqueda en esos 5 años de tiempo que diciendo, aquí tengo que ponerme las pilas porque nada más tengo 5 años para aprender todo lo que pueda. También decían, ¿qué vas a aprender? Pues todo lo que pueda, todo lo que le dé el tiempo de esos 5 años. Y era el clásico alumno que lo tenían que sacar del laboratorio porque ya iban a cerrar, ¿no? Y también era el que siempre armaba el tablero de control porque había que hacer, por ejemplo, la arrancadora, tensión plena, tensión reducida, el reversible y todos estos, sincronizar los generadores de energía. Y bueno, yo estaba muy entretenido a eso, le ponía muchísima atención y siempre he sido alguien que le ha gustado entender cómo camina algo para hacerlo, sobre todo hacerlo bien. Para que no, lo que yo trataba de evitar eran los accidentes. ¿Y qué pasaba? O sea, eras digamos, de los mataditos, ¿no? No tanto, porque ni siquiera era un estudiante de 10, era un estudiante de 8, de 9, más o menos. Digamos que yo entendía entre el 80 y el 90%, o sea, cuando me salen los exámenes, porque nuestros tiempos eran que había que memorizar todo. Sí, exacto. Entonces, más o menos daba entre el 80 y el 90. La calificación con la que sacábamos ahí la mínima probatoria era de 7, entonces yo decía, bueno, pues tengo que sacar 8. Y ahí me iba entre 8 y 9, más o menos. Me mantuve en ese nivel. Digamos que no era tanto el promedio lo que te interesaba o la calificación, más bien aprobabas, pero te buscabas otra cosa, ¿no? Sí, buscaba la manera de entender cómo caminaba y era algo que bueno, ya después de adulto me pasó. Yo no sabía ni siquiera lo que era un dolor de cabeza, no sabía lo que era estar estresado para un examen. Entonces estabas relajado en la escuela. Sí. Yo siempre estaba así. Era el tipo que pues, ahí me la pasaba bien y entendía, pero no estaba preocupado mucho por la calificación. O sea, yo las metas tengo que estar entre 8 y 9 y con eso me la llevaba, pero para mí lo más importante era entender si ponía un cable de un lado a este lado.
por qué iba de este lado, y la parte también que se me empezó a encender, las medidas de seguridad. Ok, te puedes electrocutar, esto. ¿Pero por qué? ¿Porque te había pasado algo? Sí tuve un accidente con una descarga eléctrica en el 93. Sí se me quemó mi mano un poco. Uh-huh. Y de ahí dije, ok, eso tiene que haber una mejor forma de hacerlo para que no vuelva a pasar. Obviamente fue la primera vez que me pasó y la última. Uh-huh. Porque sí me quedó bien claro cómo no hacer las cosas. Y yo creo que sí, Gil, porque siempre has sido cuidadoso con ese tipo de cosas. Utilizas el equipo. Yo te he visto por ahí en algunos videos, que no sé cuándo grabaste esos videos, pero parecen como de la NBC o son del CBS. Son del 2005. ¿Cómo los grababas esos videos? Esos videos del 2005 fue parte del proyecto de las buenas prácticas. ¿Pero con alguien? ¿Con una empresa? Ahí me tocó, tuve la oportunidad de escribir el manual de las buenas prácticas. Bueno, he tenido oportunidad de escribir 3. Perdón por la interrupción, pero tú podrías ser el ingeniero en buenas prácticas, porque todo tiene que ver con buenas prácticas. De hecho, por ahí tienes, a ver si lo puedes mostrar, aquí a esta cámara, la que tenemos aquí. Pero ese es el manual, el último que hiciste con la Semarnat, ¿no? Es correcto, sí. Y este es de los refrigerantes inflamables, los hidrocarburos, que precisamente aquí donde estamos, eventualmente va a haber este curso. Sí, y aquí está lleno ya de catálogos, de ejemplares de ese manual. Pero te decía, o sea, tú empezaste a grabar esos videos colaborando con buenas prácticas. ¿Para quién? Fue para la Semarnat y para la Organización de las Naciones Unidas, es correcto. Sí, ¿cómo te metiste ahí? Las Naciones Unidas, Semarnat. No sé si te acuerdas que platicamos hace ratito de un sitio de internet. Mi sitio web. Y ahí lo que yo hacía era que iba escribiendo esto lo arreglé de esta forma, esto se arregla de esta forma, y los iba anotando, los procedimientos. Y a mí me ayudaban para cuando iba con un cliente y que le decía, tenemos que arreglar esta pieza, tengo que cambiar esta pieza, y entonces me empezaban a cuestionar que de dónde. Y entonces la manera que yo tenía era, mire, métase aquí a mi sitio, póngale aquí, y aquí está el procedimiento que se debe de hacer en su equipo. Ok. Los invitaba y ahí tomaba, todavía no tenía cámara, porque no era cámara digital, sino como por ahí del 2003, creo que ya le pude empezar a poner fotos. Y bueno, le ponía una foto y dije, mire, es que esto lo veía así, esto estaba así, y traía mi cámara de las, antes de que hubiera los celulares, ¿no? Esa era mi cámara. Sí. Y ahí iba subiendo yo en esa parte. De las primeras cámaras digitales, ¿no? Exacto, sí. Pero a mí me ayudaba mucho para darme a entender o explicarle a alguien que no sabía de refrigeración, si no era un ingeniero de mantenimiento. Pero a mí sí me gustaba explicarle, mire, es que hay que hacer esto, se arregla de esta forma y la falla que usted tiene es esta. Sí, yo he visto tus videos, incluso sin temor a equivocarme, yo creo que en tus videos siempre les has puesto esa parte que sea muy didáctica, ¿no? Estás grabando, pero de repente haces un cambio y le pones una flechita. Aquí está la succión, aquí está la línea de líquido, aquí están las válvulas, los filtros. Todo lo dejas así y la gente gráficamente, porque creo que culturalmente ese es un tema también con los mexicanos, ¿no? Por eso, no sé si tú lo recuerdas, pero cuando se diseñó el metro de la Ciudad de México, se le pusieron esa iconografía y esos colores porque los mexicanos lo primero que hacemos es aprender de esa manera. Exacto. Casi no leemos. No sé si pase con otros países. Ya nos dirán en otras regiones del mundo que vean este podcast, pero nosotros aprendemos así. Sí, se aprende de ver. El oficio se aprende así. Y no solo eso, los colores, ¿no? El color y tú utilizabas en esos videos, ojalá y haya oportunidad de ponerlo ahí ahorita en lo que estamos grabando, pero yo visualicé primero algo que me llamó mucho la atención en tus videos, el equipo de seguridad que utilizas. Estás haciendo una demostración, pero equipas todo bien, estás utilizando un equipo de seguridad. Tus indicadores, ¿sí? Mediciones, les dices hasta qué tipo de medidor estás ocupando. Estabas ocupando uno de esos láseres para medir temperatura. Para la temperatura, exacto. Entonces, eso te ha ayudado mucho, te ha facilitado de alguna manera que la gente te entienda, ¿no? Sí, y de hecho los que me llegaron a ver en las azoteas pueden decirte que pues, así es como me identificaban, porque yo trabajaba con todos mis aparatos. Llegaba con todos mis botas de seguridad,
guantes. De hecho, todavía tengo todos los equipos, incluso cuando entro a la planta, entraba hacia este ingeniero viene sobrado de equipo de seguridad, ¿no? Sí. Sí, y eso es muy importante porque sí, los técnicos, los de refrigeración sobre todo, aprenden de ver, el oficio se aprende de ver y que te expliquen, mira, este va del lado derecho, este va hacia el lado izquierdo, aquí va esto, no toques aquí porque, por ejemplo, te quemas, no agarres aquí. Y sí, me acostumbré así, y que era lo que yo no veía que yo hacía ya de manera normal y que hice, por ejemplo, en esta compañía del nitrógeno. Es que usted les está explicando así, porque ellos no sabían hacer eso. Bueno, y además que eso se ha prestado, Gil, no sé si te estás de acuerdo, se ha prestado como que a que muchos técnicos, no sé si llamarle ingenieros, pero técnicos o gente que ha estado involucrada en este oficio, de repente ve mal ese tipo de cosas, ¿no? Pareciera como si eres demasiado cuidadoso y qué delicadito, ¿no? Pero no se dan cuenta que eso no solamente es para cuidarse, sino para que todo no se vuelva un dolor de cabeza para ellos, ¿no? Claro. Tú dejas algo bien hecho, tú dejas algo bien instalado, bien medido, y seguramente alguien va a regresar a ti, ¿no? Y tú no vas a tener que regresar a ese lugar, ¿no? Exacto. No hay garantías, claro. Sí. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo decías en un principio, hacía cosas que luego no se dañaban. Sí, así me pasó. Fue cuando aprendí, dije, es que me gusta hacer bien mis instalaciones eléctricas y no den ningún problema jamás. Y me di cuenta, dije, ok, ¿y qué voy a hacer después? Porque me queda la instalación eléctrica y obviamente no se te va a descomponer. Jamás. Incluso con las instalaciones de las cámaras pues, pasaba eso, ¿no? Se le puede salir el refrigerante, pero porque quedó algo. Pero en el caso de un sistema de refrigeración hay que darle mantenimiento, hay que estarlo limpiando. Se requiere de estar para que mantenga el nivel de eficiencia energética correcto, que no consuma ya más estamos energía. hablando de otras cosas, exacto, no solamente que funcione bien, sino que ahora no estés gastando energía además. Gastando energía y contaminando. Exacto. Traías un dato ahí interesante de que presentaste ayer en la ANTAD. Sí, del consumo de energía. Sí, ese dato está dramático, ¿no? Sí, de hecho el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos como industria, 70% corresponde al consumo de energía y el 30% a las emisiones de los refrigerantes. ¿Y qué estamos haciendo como industria? Y de ese porcentaje, gran parte es por fugas. ¿Qué estamos haciendo en la industria para evitar eso? ¿Hay algo que tú veas que estamos haciendo o que tenemos que hacer? Se tendría que trabajar mucho en la prevención y el monitoreo de las fugas de refrigerante. Y también yo podría decir que ahorita sí hay mucha conciencia de los que nos dedicamos a la refrigeración, de los técnicos y de los ingenieros, de sí tener cuidado con no dejar escapar el refrigerante. Es algo que sí pasa. No podría decir que estamos al 100%, pero sí ya se ve yo diría que una gran mayoría sí están conscientes de ello, de que no deben estar dejando escapar el refrigerante. Sí, porque para mí ha sido un tema, yo llevo menos tiempo que tú de experiencia en esto, pero todo el tiempo que llevo aquí, más de una década, es siempre el tema de las fugas, ¿no? Claro. Preocupante, sobre todo para lugares como supermercados, ¿no? Que tienen una gran cantidad de refrigerante en todas sus líneas de refrigeración. Y yo veo que poco a poco se están haciendo cosas, porque sí se están haciendo cosas. Sí, claro. La industria lo está haciendo. No sé si estamos en un punto donde a lo mejor esto también tenga que ver con cambiar las prácticas, cambiar las herramientas. ¿Crees que es momento también de hacer un cambio generacional? Viene un cambio y como mencionaba anteriormente, uno aprende en los manuales de los fabricantes. En los manuales que yo tenía acceso te podría decir que nadie hablaba del agujero de la capa de ozono. No estaba. Entonces, como no estaba, lo sabías. Eso lo escuchabas en las noticias. Exacto, y era algo como que eso no es problema de nosotros. Está muy lejano, ¿no? Exacto. Y yo cuando daba mis cursos siempre decía, no, está pasando esto, y está pasando esto, y está pasando esto. Y sí, como ya tenía acceso a internet, con Tecito de la NASA, ¿no? Esto sí lo empecé a incluir dentro de mis cursos. Ahí está este problema, ahí está este problema, ahí está este problema. Y con ese sitio web, cuando ya pasaron muchos años de ahí, pasaron hasta 2005, y un día tuve una llamada de la Semarnat. Ok, ahí llegó la llamada. Sí, me dicen, ¿usted hace esto, da cursos? Y digo, sí. Y me dijeron, ¿puede traernos algo del trabajo que usted hace?
y porque vimos su sitio que se dedica a reparar equipo, instalaciones de refrigeración, y me dice, y veo que no cobra. Sí, por tener el sitio, a la fecha de hecho no tiene publicidad, ¿no? Y yo así, no, pues no, pero con gusto. Y ya les llevé mi trabajo, decía, pues yo hago esto. Y les llamó la atención que yo tocaba el tema del agujero de la capa ozono por los refrigerantes. Y hasta me decía, ¿cómo le va con eso de decirles que no hay que dejar escapar? Pues, en ese momento, pues digo, pues no muy bien, porque no teníamos las recuperadoras de refrigerante. No era una práctica que hubiera hasta el 2005. Ya. No existía. De hecho, nadie vendía las recuperadoras, no había tanques, no había nada. ¿A quién le interesaba? Exacto, sí, eso no existía. Echemos el gas al carajo, ¿no? Sí, se fugaba, incluso se cargaba, había que cargaba, imagínate, cargaban refrigerante y no quedaba el equipo y te decían todos, no, pues lo sacas, lo fugas y lo vuelves a cargar. Esa es la instrucción. Esa era la instrucción, porque quedó mal cargado. Paso 1, no quedó bien. Sí, pero nadie te decía que era por los no condensables, por lo del vacío. Y yo decía, no, es que no es por eso, es porque queda aire en el sistema. No pasa nada. O sea, muchísimas cosas que, por ejemplo, con los compresores abiertos no se notaban porque a nadie le importaba ni el consumo de energía ni las fugas de refrigerante. Pues los compresores abiertos se les fugaba mucho refrigerante del sello mecánico. Y el sello mecánico tampoco lo metían, no lo colocaban bien. Por eso se necesitaba un torquímetro. Y eran herramientas que yo veía que nadie traía. Dice, no, esto se tiene que hacer así para que quede bien alineada la tapa, ¿no? Ahorita que mencionas que no lo traían, ¿qué traía entonces en un técnico? No, pues traían un técnico que dijeras, bueno, ya, digo, no te digo el más jodido, pero claro, sí. ¿qué traía? No, se trabajaba, por ejemplo, para las líneas de líquido, traían 2 pericos de 10 pulgadas o de 12, y con eso le daban a todos los equipos, a todas las líneas de líquido, y con eso apretaban todo. Pero si uno se pasaba de peso, quebraba ese flare. Pero para eso existen las llaves de media, de 5 octavos, de 7 octavos específicas para cada tuerca, y el tamaño de la misma llave impide que te pases de torque y barras las cuerdas. Pero tienes que cargar menos herramientas. O sea, traían un par de... 2 pericos, tus manómetros, la llave... con el perico también le quitabas los tapones para meter los manómetros. Okay. O sea, realmente traía un desarmador, los pericos, los manómetros, el voltímetro, algunos de ellos, el tanque de gas, la herramienta para hacer los flares, los conos. ¿Y qué otra cosa? El cortador de tubo también lo traían. Bueno, pero ese ya era un técnico más sofisticado. Exacto, ¿no? Porque muchos no traían toda la herramienta. Y a veces, ejemplo, la herramienta para hacer flare traían el que ocupa un plomero. Porque en ese tiempo eran diferentes marcas y sí se empezaba a notar la de la herramienta. Y no te quiero preguntar de que si utilizaban el tubo de cobre con la pared adecuada o las conexiones. Los zapatos de seguridad. Bueno, ahí estamos en ese tema. Los zapatos de seguridad nadie los traía. Andaban con tenis. Con tenis, sí. Y sin problema. Trabajaban, imagínate, con batas. Había distribuidores que regalaban batas de estas industriales. Bata de mecánico que llegaba hasta arriba de las rodillas, la bata azul. Y yo llego de nuevo y le digo, oigan, ¿que eso no es peligroso? ¿Que no se van a atorar con las aspas? Porque pues uno debe de hacer, tendremos que traer camisolas, ¿no? No, pues así siempre se ha hecho. Entramos, y de ahí siempre se ha hecho. Sí, pero eso no, yo siempre he traído camisolas. O sea, tú llegaste a la industria de la refrigeración, perdón por la palabra para todos, a desmadrarla, Gil. Sí, o sea, tú hiciste un desmadre en la refrigeración porque ahora resulta que ya no era la bata, ya no era mis 2 pericos, ahora tenía que comprar más cosas. Claro. Y entonces, pues ya esto que para muchos es disruptivo, para muchos es un desmadre, que es lo mismo prácticamente, nada más que palabras bonitas. Pero llegaste, hiciste esto y todos te veían mal. Porque, a ver, ¿y tú por qué traes tantas llaves, no? Los lentes de seguridad. Bueno, o sea, ya estás llegando a un nivel casco. Y hasta les decía, oigan, ¿qué no les entra aceite en los ojos? Sí, pero vamos a seguro y la conjuntivitis. Y yo creo que, bueno, conjuntivitis, sí, pero eso digamos que es algo menor. Pero yo creo que hubo mucha gente que perdió un ojo, que perdió fracturas. Sí, y sobre quemaduras. La conjuntivitis era normal porque de repente, por ejemplo, para tomar de la presión a los cibernéticos, se hace como una nube
porque uno le toma la presión en la bomba del aceite. Pues no traían lentes de seguridad. Y ¿por qué no les entra aceite en los ojos? O sea, y con los ojos rojos, ¿no? Y el refrigerante además, ¿no? Porque era aceite presurizado, una nube de aceite. No, y luego limpiando los equipos con estopa, el estopa se mete al sistema, tapa. Con decirte que yo llegué a encontrar, en muchas ocasiones, en los deshidratadores que antes eran de sílica, arroz. Porque si le pones arroz, por ejemplo, en un salero, se seca y no se destapan. Ya. Y alguien como este viejo tema de los celulares, que si se te caen, sí, lo metes en arroz y lo apagas y no lo vuelves. Y había quien decía que en vez de ocupar un deshidratador de sílica recargable que vendían la sílica, pues le metían arroz de cocina. Y de repente, ¿quién le metió arroz aquí? Y llegué a sacar estopa de un filtro deshidratador. Pues si funciona igual, ¿no? No, o sea, llega a sacar estopa de sistemas de refrigeración. Y no es que no hubiera filtros. No. No era una época donde, no sé si alguno de los que nos está viendo y escuchando ha viajado a Cuba, pero ahí sí de plano todo lo tienen que hacer, ¿no? Sí. Llega poco. Pero en esa época de la que me estás hablando, había filtros, ¿no? Claro, había filtros y eso de sílica. ¿Y cuál era la razón? Porque yo que para no ir a la tienda de refrigeración. También. Sí, también había tiendas. Y la sílica, que seguramente cuando alguien escuche el podcast, se acordarán que la sílica se conseguía fácilmente. Había de la sílica Hermetic y de la de Valicontrol. Valicontrol, vieja empresa que también muchos conocidos. Sí. Y había sílica de esa, y en vez de meterle sílica, le metían arroz de cocina. Yo llegaba a encontrar arroz de cocina y estopa. Llegué a encontrar Fíjate que ahorita que tocaste Valicontrol me trajo muchos buenos recuerdos de mi época cuando estuve en Emerson, porque prácticamente toda la gente de Emerson que yo conocía en esa época de Guadalajara tenía que ver con Valicontrol. Y muchos ingenieros que yo aprecié bastante. Y era una empresa donde se encontraba, te proveía de muchas cosas, ¿no? Valicontrol, recuerdo que decían que estaba por Santa María la Ribera. Es correcto, sí. Cuando yo llegué, así estaban sus oficinas, sí. Y bueno, entonces arroz, estopa. Así era la cosa. El aceite era el mineral porque era R12, después apareció el clivenciano con el R22. Y ha ido cambiando. Ahorita ya vamos en el tercer o la cuarto tipo de lubricante. Hoy ya no has visto arroz, ya no has visto estopas. No, ya no. Porque ya no existen los filtros recargables. Ahora todos son de núcleo sólido. Las piedras. Exacto, las piedras, ahora son piedras. Pero aún así, como en ese tiempo eran abiertos, le metían arroz, le metían sílica, y esto como que se tapa. Y sí, efectivamente tapaba la válvula de expansión. Y tú recuerdas porque todos deben de haberlo. Quien sigue a Gildardo sabe que ha estado en el radio, que ha estado en la televisión. Y yo recuerdo que tenías por ahí pues podría hacerse casi un podcast. Yo no sé por qué no te hicieron un podcast, pero yo ojalá y algún día podamos hacer algo más. Pero hablabas de la historia de la refrigeración. Es correcto, sí. ¿Alguna vez hablaste de esto? ¿En la historia de refrigeración? ¿O no? Fue en el programa de radio de Mundo Sustentable. Exacto. Ahí están todos los Polarios y Sí. Pero nunca hablaste de esta parte, ¿verdad? Tú hablabas más de la historia cronológica de cómo surgió la refrigeración en el mundo. En el mundo, que era la parte de la termodinámica, ¿no? Sí. Es decir, 100% la historia. Estaba muy entretenida. Yo debo decir que me iba a correr y me ponía los audífonos porque era a las 9 de la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana. Empezaron a las 8. Los sábados. Los sábados, sí. Y ahí sí era saber del ciclo de Carnot y de Celsius y de Fahrenheit, y saber dónde. Deberías de hacer algo con eso, Gil, porque la historia es interesante, la que platicabas. A mí me llamó mucho la atención. Recuerdo de aquellos episodios que hablaste de la primer manera de cómo trasladaban el hielo de un lugar a otro con carretas. Era una empresa. Lo del hielo era de los que de unos que se llamaban incluso los Reyes del Hielo, que estaban en Nueva Inglaterra y que tenían una granja de hielo. Una granja, sí. Y con eso podían mover comida transportar carne en barcos, pero ya con el hielo. Sí. Y con eso empezaron a hacer la primera cadena de frío. Después aparecieron los sistemas de amoníaco. O sea, que digamos que ese podría ser el antecedente al famoso la famosa cadena de frío. Exacto. Sí. Y también lo ponían en cold chain. Sí,
porque incluso no querían dejar que se subieran esos bloques de hielo porque decían los capitanes de los barcos que el agua iba afuera del barco y no adentro. Ok. Y mejor ellos compraron su barco y empezaron a transportar. Y se fue rompiendo el paradigma. Y también con el tren, porque hicieron sus trenes aislados con fibra de vidrio, corcho, pues estamos en el siglo XIX, y le metían el hielo y con eso pudieron empezar a mover ¿Y también te metiste a la bibliografía, a la historia? Sí, claro. ¿Y dónde? ¿Historia dónde? ¿En internet o...? Pues lo que hice fue tomar un libro de termodinámica. Ah, ok. Y dije, ok, de aquí, ciclo de Carnot, sale Fahrenheit, Celsius, cómo empezaron de las escalas. Y de ahí me fui yendo hacia atrás y hacia adelante para ir armando quién armó este. Y ahí fue donde encontré, por ejemplo, el ingeniero Linde. Okay. Y de ahí pues fui ensamblando la historia, porque sí decía, bueno, estas ¿Cuántos ecuaciones. capítulos te aventaste ahí? Fueron como 6. Nada más iba a ser una vez. Sí. Y dijeron, oye, ¿y aquí qué pasó? Dije, bueno, pues si quieren preparamos otra vuelta. Y entonces iba abriendo parte de la historia y decía, bueno, aquí qué pasó. Y yo solito fui investigando, bueno, pues esto fue de esto, pero me fui mucho con las unidades. Por ejemplo, bueno, los grados Rankine. Sí. Kelvin. Y ya cuando iba a investigar y encontrando las biografías, encontraba cómo se iba conectando con Fahrenheit, con Celsius, y así fue como lo fui abriendo. Pero fue básicamente con los nombres de los físicos. Entonces, ¿cuál es el hobby de Gildardo? ¿Cuál es tu hobby? ¿Buscar ese tipo de cosas? Pues, ¿O tienes algún otro? No, de hecho sí. A mí, mi hobby podría decir que era, o es a la fecha, tratar de entender cómo funciona mucho lo que es el oficio de la refrigeración para podérselo explicar a otra persona y que quizás quiera ingresar que quiera dedicarse a la refrigeración, porque todavía siento o percibo que no todas las generaciones, por ejemplo, los que están ahorita en las universidades, no saben que la industria de la refrigeración es una industria que da empleo por años. No es un trabajo que se vaya a hacer obsoleto, es un trabajo que va a seguir y seguir y seguir y seguir. Es un oficio muy interesante que se puede seguir aprendiendo para siempre. Bueno, el hecho está en que acabamos de pasar, estamos todavía en la pandemia, ¿no? Y probablemente tengamos una cuarta ola, quinta o las que vengan, pero la refrigeración fue una parte importantísima para todos. No podías dejar de comer, no podías dejar de tener medicamentos, después sale la vacuna, tenías que ponerla en todo el mundo. O sea, yo creo que la refrigeración, a diferencia de otras industrias, no paró. Exacto, somos en una industria esencial igual. Sin problema. Sí, algo que luego me llegan a decir es que tú siempre has estado ocupado. Digo, sí, es que lo que yo hago son o es suministro eléctrico, quédense sin electricidad o quédense sin refrigeración. ¿Cómo vas a ver la tele? Exacto, esa es esencia. Exacto, siempre he tenido ese trabajo y haberla combinado la ingeniería eléctrica con la refrigeración, pues para mí ha sido, me gusta ser un especialista así. Pero no tiene, o sea, ese es un buen hobby, digo, pero ¿tienes algún otro hobby? O sea, leer, correr, ir a jugar fútbol, ver fútbol americano, fútbol soccer, no sé. Pues afortunadamente para la industria mi hobby es buscar un libro de refrigeración de otro autor. O sea, que si alguien te quiere regalar algo, tiene que ser de refrigeración. Que platique lo mismo que yo platico y me gusta escucharlo. Incluso me ven muchas veces en los webinars o cuando regresemos a las conferencias. Yo me siento y escucho porque siempre voy a aprender algo nuevo de ese ingeniero. Claro. Y eso que pudo haber dicho, digo, ok, me gustó cómo lo dijo. Entonces lo anoto y a lo mejor puedo redactar mejor mi sitio de mi blog. O puedo redactar un manual o puedo dar una mejor explicación. Hoy día, ¿quién pudiera ser para ti uno de los gurús en la refrigeración o aquella persona que digas, o sea, este tipo de verdad que es... Pues, digo, tú sabes que yo hablo así y me he cuidado de no decir muchas groserías, pero... Claro, sí. Pero, ¿quién podría ser un chingón ahorita en la refrigeración? O sea, que digas, ¿sabes qué onda? Este tipo, cada vez que lo escucho, aprendo algo, o ya no está,
pero me tocó, fue una generación que me tocó, porque yo te puedo decir, hoy día, un gran amigo que eres tú, yo he aprendido Gracias. mucho de ti. Ahorita voy a platicar una de mis anécdotas contigo, que es muy interesante, con Raúl Gutiérrez, con Carlos Ovella, que la verdad es de esos tipos que se plantaban enfrente a hablar de refrigeración y parecía que como tú, le sale de todo, de los poros hablar de eso. Pero ¿tú quién ves aquí como alguien, como referencia que pudieras A decir? mí me gusta mucho cómo mira la refrigeración el ingeniero Carlos Ovella. Ovella, ¿no? ¿Cierto? Exacto, el es un buen tipo ingeniero Giovanni Barletta. Ah, Giovanni, claro. Exacto, el ingeniero Giovanni. El ingeniero Raúl. Sí. El ingeniero Raúl. Saludos al ingeniero Raúl. Aquí de México, bueno. El Raulito. Sí, Raúl. Bueno, Raúl es de México, el ingeniero Bella es de Argentina, vive en los Estados Unidos, el ingeniero Giovanni es de Colombia. Y pues, básicamente yo de hecho, cuando ellos dan un webinar. ¿Y algún gringo, algún europeo que tú digas, sabes que Ay, sí, hay un ingeniero, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero trabaja en una empresa que se llama Intacorn. Ok. Y también es muy, me gusta cómo platica, incluso no cómo da su conferencia, sino cómo la platica, porque él no es, yo cuando he estado en sus pláticas, en sus conferencias, me siento y escucho más bien una plática, porque no es alguien que se lance con muchos términos sofisticados de refrigeración, que sí los hay, porque pues, el ingeniero tiene él sí tiene una maestría en termodinámica. Ok. Y sí, totalmente un teórico. ¿Recuerdas algún maestro tuyo que... pues alguien que tú pudieras haber dicho, pues, fue mi maestro? El ingeniero Parra. Ah, Parra, ¿cómo no? Sí, yo lo conocí con él cuando llegó con la camiseta de los rojos y después se fue por los azules. Sí, bueno, pero yo lo conocí con los azules. Exacto, pero él llegó así, imagínate, él llegó en medio con la camiseta de los rojos y y él fue el que me dijo, no, tienes que hacer esto. El ingeniero Fausto Reséndiz también, el ingeniero Medrano. Toda una generación. Esos para ti fueron tus maestros. Robert Medrano, sí, el ingeniero Robert Medrano, él fue el que me enseñó a meter las manos. Mucho. Digamos que él fue mi maestro mecánico. Así tal cual. Porque yo vengo de hacer instalaciones eléctricas y empezó la refrigeración y Roberto Medrano pues era el que sabía meter las manos en el sistema de refrigeración. Creo que con Nomi esto le das la tuerca de este lado, gira a la derecha, gira a la izquierda. Cómo se calibraban los presostatos porque eran electromecánicos, ¿no? Entonces el de la derecha es para el paro, este es el diferencial. Toda la parte práctica, aquí se le carga el gas, esto se calienta, cuidado con el tubo que se pone caliente, todo. Ese sí fue mi maestro mecánico, Roberto Medrano. Y el ingeniero Fausto Reséndiz también fue de los que de alguna manera les agradezco que me invirtieron tiempo, porque sí daban sus pláticas, yo sí me sentaba en sus pláticas, también con el ingeniero Parra. Pues sí, de hecho, yo podría decir que ellos son de los que aprendí más. Y además eran como los que tenían el antecedente, ¿no? Los que daban los cursos para las fábricas. Exacto. Todos por eso la labor que tengo actualmente para mí es lo hago con mucho cuidado. Es de mucha responsabilidad. Es de mucha responsabilidad porque yo sé que ahí es donde se están formando los que van a entrar más adelante a la refrigeración. Mira, yo aprovecho ya que estamos hablando de maestros y de puntos de referencia o personas que han sido de referencia para mí. Yo no puedo dejar de lado tampoco, por ejemplo, a Felipe Cerda. Es un tipo que tiene su manera de decir las cosas y su manera de hacerla, pero es un tipo que siempre también le aprendes. Claro. Y son de esas personas que yo creo que vale la pena escuchar. Sí. Porque se toman muy en serio lo que hacen. Y no les gusta cuando alguien está haciendo un charlatán, porque de eso también hay mucho. Sí, ¿no? claro. No solo en esta industria, en cualquiera. Sí. En cualquiera. O sea, alguien que quiere llegar como el gurú, plantarse y a partir de eso crear una generación de no sé qué, pero no necesariamente de gente que sea responsablemente educada. Y él me ha enseñado mucho eso, lo he escuchado mucho de él. Siempre me dice, no, bueno, es que tal parece que esta persona no se tomó el tiempo de entender qué es lo que iba a exponer, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, uno de los que también me ayudó mucho al inicio fue el ingeniero Carlos Espíndola, que en paz descanse. Ah, cómo no, Charlie. Y él trabajaba en ese tiempo para Industrias Hilbert. Y Industrias Hilbert tenía un boletín
Okay. Que explicaba el ciclo de refrigeración funciona así, un evaporador funciona así. Y cada vez que los sacaban, los publicaban, me hacía llegar uno ahí a refrigerantes. Entonces de ahí ya tenía. Y de hecho, todavía los tengo. Todos esos que me regaló, ahí los tengo. Porque bueno, un ciclo de refrigeración sigue siendo el ciclo de refrigeración. Sí, sí, sí. Lo único que va cambiando es el lubricante, cambia el compresor, pero el compresor ahora, si ya no es reciprocante, ahora es espiral y después vendrá otra tecnología, ahora es de tornillo, no sé, por ejemplo, pero el ciclo sigue funcionando de esta forma y tengo todavía esos textos que me regalaba. Y bueno, fue otro también de los de hecho, él fue el que yo podría decir que me abrió la puerta por ejemplo, con los que fabricaban los refrigerantes, fabricantes de los refrigerantes. Sí. Pues diciendo, mira, él es fulano, como un conector, ¿no? Sí. De personas. Aquí está esto, aquí está esto. Él, hablando de Charlie, sin duda era el maestro del networking. Sí, ¿no? sí, Porque claro. si alguien conocía a Charlie Spíndola, conocía prácticamente toda la industria. Claro. Sí. Y yo creo que esas son de las personas que vamos a extrañar y que estamos extrañando bastante en estos momentos porque era alguien del que se podía aprender, Sí, ¿no? por O sea, supuesto. porque no todo es ingeniería, no todos son datos, ¿no? También tienes que entender cómo comunicarte con el cliente. Y él lo hacía Por extraordinariamente. supuesto que sí, sí. Sabía cómo comunicar, sabía cómo enganchar, sabía cómo comprometer. Y esas cosas no se aprenden de la noche a la mañana, ¿no? Por supuesto. Sí, de hecho, así como dijimos, un conector, porque sí era el que aquí está este ingeniero trabaja para fulano, este es para perengano, aunque él trabajaba ahí, sí sabía quiénes eran y después cuando empezó a trabajar en Born, todavía con más ganas, porque ya conocía a unos, ya no había ciertos fabricantes, pero otros fabricantes ya estaban en otro lado, pero sin embargo sí teníamos una red muy grande con el ingeniero Carlos, y yo te platico de eso de inicio de los 90s. Sí. Porque, bueno, yo llevo tanto tiempo en la refrigeración que yo podría decirte que yo había entrar a todos los que están ahorita, yo los vi llegar alguna vez, llegaron, ahora ya es fulano, ya llegó este ingeniero, llegó esta persona, y hay otros que ya se fueron de la refrigeración y que no los volví a ver. Eso es algo que me pasa, que he sido del que se ha mantenido trabajando en la misma línea. Y he tenido oportunidad de salir de la refrigeración, pero no, como que no. Yo dije, no, para una mejor oportunidad profesional. Y decían, no, es que la oportunidad profesional que tengo es la refrigeración. No me gustaría, por un tema económico de desarrollo, para hacer otra cosa. Y dicen, no, es como que yo pertenezco a esto de la refrigeración y aquí te vas a quedar. Aquí voy a quedar. Ok, Gil, pues ha sido una charla bien interesante. Yo creo que si me das oportunidad más adelante, seguramente me gustaría hacer más capítulos ahí contigo para ver cómo es que hemos evolucionado. Siempre el primer capítulo, la primera entrevista, siempre puede resultar limitada, pero si hacemos más en un futuro seguramente alcanzaremos más temas que son interesantes, sobre todo compartir, porque ya te decía, este es un podcast que quiero que sea pues mucho más cercano, ¿no? Todo el tiempo, es cierto, los técnicos buscan aprender más, están trabajando todo el día, toda la semana, y yo lo que busco es que vean en este espacio un lugar donde puedan relajarse y escuchar de manera muy sencilla en su celular, en su casa, en la televisión, ya en su sala, ¿sí? Y escucharnos y ser partícipes de la historia de los ingenieros que han hecho parte de lo que ellos hacen seguramente y que pues, a lo mejor en un futuro cualquiera de ellos también pudiera estar aquí con nosotros, ¿no? Pero para ir cerrando, Gil, ¿tú crees que en este momento estás en plenitud? ¿Estás llegando a la meta de lo que tenías pensado? ¿Cómo te encuentras en estos... Siento que todavía... En este 2021. Sí, a mí me parece que todavía me falta, todavía no termino el trabajo, básicamente. Okay. Siento que todavía... ¿Cuál es la meta? ¿Hay una meta?
una meta. Ya no. Ya no hay meta. No, ya no hay meta. Ya básicamente seguir avanzando hasta donde más pueda, básicamente. Antes sí, pero me pasa que con la refrigeración, pues según yo, cuando bueno, ya tengo todos los datos, tengo esta información, va evolucionando y va evolucionando y va evolucionando. A mí me tocó empezar a mover lo de los refrigerantes en el 2005 y desde ahí yo diría, bueno, pues fue eso, ¿no? Y me empiezo a acordar, ¿no? Porque antes teníamos los compresores, los abiertos, ¿no? Pasamos a los herméticos. Y luego más atrás decían, no, pero es que antes hacíamos los trabajos de esta forma y han ido evolucionando, porque hay una mejor forma siempre de ir haciendo las cosas. Sí. Y bueno, finalmente, pues así estoy, como se va a modificar, se va a modificar esto. Vamos a entrar a la era de los refrigerantes inflamables. Va a ser otro cambio y eso va a repercutir en la manera en la que estamos instalando actualmente. Va a haber mejoras y pues nos tenemos que ir adaptando a lo nuevo. Sí, los refrigerantes naturales, la verdad que yo lo aprendí contigo, me ayudaste, por ahí hay también videos cuando estábamos empezando con el tema de los amigos de Embraco, claro, cómo les ayudábamos a que esto se hiciera de manera correcta. Y el primer alto que yo tuve fue de tu parte y me dijiste, no, espérate, no podemos hacerlo así, no podemos hacerlo en una sala como esta cerrada, hay condiciones que cuidar. Y me empezaste a mandar información. Yo dije, oh, entonces no lo podemos hacer así. Ha sido un punto de referencia, Gil, para muchos. Y no solo en México, porque también has apoyado a muchos ingenieros y técnicos en Centro y Sudamérica, ¿cierto? O sea, antes de la pandemia estabas viajando como loco, ¿no? Sí, de hecho, tengo oportunidad de ser miembro soy un ingeniero técnico de las Naciones Unidas. Okay. Y he tenido oportunidades de hacer muchísimos proyectos para precisamente la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y me han permitido tener contacto con diferentes técnicos, diferentes ingenieros de diferentes países. Y sí, pues, por ejemplo, esa parte nunca me lo hubiera imaginado. Yo nada más quería que las instalaciones me quedaran bien, pero nada más. Nunca me hubiera imaginado ayudar en las Naciones Unidas a un grupo mayor de personas. Eso sí, nunca lo... No, pues es que no. Si te hubiera dicho, no, es que cuando tenía 20 años, es que voy a trabajar así. No, básicamente nada más quería que me quedaran las instalaciones bien, que pudiera tener trabajo, que me pudiera sostener con ese trabajo en el tiempo. Pero nada más, no veía yo más ¿Y ahora te sientes orgulloso de eso? Sí, dije, bueno, pues esto se suma a la meta de que puedo seguir haciendo, ayudando. Y ahora que estoy en la parte de 100% en capacitación, pues bueno, pues ya tengo un plan internacional que me permite seguir avanzando. Y bueno, también he aprendido a decir las mismas cosas con diferentes palabras para poder ir más o menos homologando el vocabulario, porque no es lo mismo para una persona que me escucha en un país en América Latina que para uno que me escucha en México. Claro, hablamos el mismo español, pero no. Sí pasa eso, que me dicen cosas y sí estamos hablando en español, pero como que no. A ver, en ocasiones me lo tienen que repetir, es que lo que queremos decir es esto y usted nos dijo esto y ahí vamos avanzando, ¿no? Incluso tu información me imagino que la has modificado. Sí, he tenido que modificar ciertas palabras o poner, compro en mi blog, palabras en paréntesis para poder ser más, como lo de las válvulas pivote, ¿no? Que aquí les decimos válvulas pivote, válvulas Schrader, gusanillos, y va cambiando el nombre para la misma pieza. Ya, ¿cómo les dicen? Gusanillos. Hay unos que dicen gusanillos y nosotros decimos válvulas pivote y hay unos que les dicen las válvulas Schrader. Por ejemplo, si es un país en América Latina que tiene mucha influencia del idioma inglés, entonces es Schrader. Ya, por ejemplo, ¿qué? Argentina. República Dominicana, por ejemplo. ¿Te refieres a Estados Unidos? Sí, o sea, que tienen cercanía con el idioma inglés. Okay. Por ejemplo, la República Dominicana pues, tienen también con el idioma europeo. Entonces tienen sus manuales, pero con muchos anglicismos. Bueno, y además tenemos un relajo también con las unidades, ¿no? Exacto, porque hay unos que son internacional, sistema imperial y sistema métrico. Sí. Entonces está ahí también, ¿no? Es que nosotros hacemos aquí en centígrados, hay otros que lo hacen en bares, otros en PCIGs. Sí. Entonces decimos, bueno, entonces vamos a hacerlos en kilos, entonces, para los que lo hacen en libras así, y lo que hacen en bares de esta forma, ¿no? Sí. Y bueno, insisto, al final del día, para ti,
la meta todavía no ya, o sea, no tienes ahorita una meta sí, como para llegar ahí ya cuando haga esto. ¿Ya ahí muere? Ya la hice así. Ya no, porque... O sea, tú te ves siempre haciendo esto. Sí, ya y es que lo que me pasa es que voy avanzándome para la meta y ya después la meta resulta que ya se recorrió como... ya se movió hacia adelante, ¿no? Ya bueno, ahora sí voy a hacer esto y ya con eso para, ¿no? Y sigue cambiando, y sigue cambiando, y sigue cambiando. Por ejemplo, cuando llegaron los naturales, que llegó el dióxido de carbono, que empecé a ver esto cómo va a funcionar, pues dije, esto sí va a estar medio complicado. Y ya dije, bueno, vamos a llegar aquí. No, es que ahora resulta que vienen los hidrocarburos, ahora vienen más instalaciones naturales y ahora ya vienen los refrigerantes sintéticos inflamables que no existen, ahora ya existen y ahora tenemos que reducir el consumo de energía y quizás después aparezca alguna manera de producir frío que no requiera de un sistema de refrigeración como los conocemos actualmente y habrá que ver cómo vamos a entrenar para saber cómo funciona esa nueva tecnología. Y la inclusión de la electrónica, antes era todo electromecánico, ahora lo tenemos todo muy electrónico. Sí. Y va a ir mejorando. Y cada vez el Internet de las cosas y todas esas cosas. Sí. Que es bien interesante. Yo aquí veo en este lado los laboratorios, tanto de esta compañía que está de este lado y la que está enfrente de nosotros, pero le están apostando a esto que para mí es importante. O sea, la combinación de la industria con la academia no puede estar separado. No puede estar separado. Y falta todavía la inclusión, por ejemplo, de las fotoceldas en las cámaras de refrigeración para hacer los equipos autónomos. Y tan no está separado que tú eres la cabeza de la famosa FB University, ¿no? Y que cada vez está generando más atracción. Yo digo, espero no equivocarme y creo que no me equivoco, pero hay muchos otros que han querido hacer este tipo de conceptos. ¿Sí? Como universidades de aprendizaje dentro de la refrigeración. Pero hoy día, ¿cuántos traes ya con este cambio que hiciste del presencial al remoto? En total ya estamos rebasando 5,800 personas en un año y medio. Prácticamente en toda la pandemia, ¿no? Sí, llevamos un año y medio de FB University y este año es cuando espero ya alcanzar los 5,000 en enero a diciembre. Que no te lo imaginabas tampoco. No. Porque también es un hecho, no muchos lo saben, pero a ti te costó un poco de trabajo tomar esta decisión de cambiar del presencial al remoto, ¿no? Claro, sobre todo porque yo no era de partidario de hacer un webinar en el que estuvieran viendo a las personas una grabación. ¿Te equivocaste ahí? ¿Sí? No, ¿puedes decir que te equivocaste? No me equivoqué, pero viví unos meses pensando que sí me había equivocado. Porque cuando salimos cada quien con todos, digamos que salimos con nuestro modelo de educación. Bueno, ahora el curso va a ser así, así, así. El mío era diferente de todos. Mira, yo, como muchas cosas, pues aprendes y reaccionas. Y también se vale cambiar, ¿no? O sea, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que habrá mucha gente que nos habremos equivocado en algunas decisiones, ¿no? Pero lo importante es que sigues luchando para que esas cosas funcionen, ¿no? A pesar de que incluso vayan en contra de lo que tú habías pensado en algún momento, ¿no? Sí, es que a mí, sí, cuando empezamos a salir ya todos con nuestras propuestas en el mes de junio, que fue cuando lo que vamos a hacer, porque eso ya no se va, todos los que damos capacitación, se va a migrar hacia este lado. Yo decía, no necesitamos algo que pueda operar constantemente en el tiempo y se pueda sostener. Al final del día, quizá no es que estabas en contra, estabas preocupado de cómo ibas a implementar todo eso, ¿no? Exacto, por supuesto, porque las opciones que teníamos en ese instante no eran las que yo decía, esto no va a ser así. Y era fácil porque yo me veía tomando un curso como los diseños, digo, de mi curso tiene que ser, a mí me tiene que gustar para que lo pueda explicar. Y yo veía los webinars, las opciones que teníamos en ese tiempo que fue en febrero. Esto como que después de un tiempo me voy a estar durmiendo de ver un video de alguien explicándome algo. O sea, yo dije, esto como que no, necesitamos que pasen más cosas en el curso, ¿no? Por eso nosotros nos fuimos con un LMS y cuando salimos
que empezamos a trabajar ya con nosotros nuestra propuesta y los otros demás empezaron con sus propuestas. Dijo, ok, espero no haberme equivocado porque todos se fueron por este lado y el único que se fue por este lado fui yo. Pero eventualmente ya me di cuenta, no, sí estuvo bien, porque lo que yo hice se puede escalar. Y escalar, y sigue, y va aumentando. Y no es que no se haya hecho antes, ¿no? Porque hay muchas universidades, incluso aquí el Politécnico, el TEC de Monterrey, tienen aulas virtuales, la UNAM tiene aula virtual, pero el tema se vuelve complicado cuando tú estás hablando de algo que pudiera ser práctico o que necesitas estar vigilando porque tus cursos además tienen una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, correcto, las constancias. Digo, yo por ahí tengo todavía la credencial que obtuve después de tomar los 3 niveles y creo que le han apostado bien Bona a esa parte, ¿no? Le ha apostado bien contigo. Creo que ahora han generado bastante gente más capacitada y eso ayuda a la industria, eso ayuda a México y eso ayuda a Latinoamérica, porque ya no solamente estamos hablando de México, sino todos los países latinoamericanos que estamos muy alejados de entender esta parte como los países europeos o como los países como Estados Unidos o Canadá, ¿no? Sí, claro, el primer mundo, por supuesto. Sí, aunque eso del primer mundo, no sé. Sí, es que es el artículo. Ellos son los que tienen que desarrollar. Ahorita, por ejemplo, llegaron los naturales, ¿no? Y ellos son los que tienen que desarrollar la tecnología y tienen que buscar la manera. La lana, ¿no? Y tienen que buscar la manera de que nosotros la podamos adoptar en nuestros países. Y por eso vamos retrasados 10 años, porque ellos van 10 años adelante, pero ellos son los que están enfrentando todos los retos que implica una nueva modificación. Sabes que en ese sentido, a mí me parece que este tipo de espacios como la universidad, las universidades, creo que si empezamos a colaborar más, nosotros que ya estamos estado afuera con la industria, con la experiencia que tenemos, creo que podemos empezar a hacer una generación de eso, ¿no? Quizás esa podría ser otra meta, ¿no, Gil? O sea, no necesariamente solamente para una empresa, sino también para la academia, ¿no? Por supuesto. Sí, y tú colaboras también con eso, ¿no? Sí, estás participando en algo de conocer, si no me equivoco. Exacto, en el conocer es correcto, con el desarrollo de las competencias laborales que ya llevamos. He participado en las 3 que tenemos en el país. La del servicio para equipos de refrigeración de 25 toneladas de refrigeración, la del aire acondicionado y ahora la de los refrigerantes y hidrocarburos inflamables. Y esas, que quede claro, no van a ser permanentes porque ya viene una generación nueva de refrigerantes para aire acondicionado que son inflamables. Te voy a hacer una pregunta y espero con esto ya cerrar, porque no quiero perderme las historias de los demás capítulos, pero si hoy tuvieras que, y esta es la clásica pregunta que hacen muchos, pero creo que vale la pena, es como esta máquina del tiempo, ¿no? Si tuvieras que regresar, como Volver al Futuro, ¿no? Tú y yo somos generaciones de esta película. Si tuvieras que regresar en el tiempo, ¿qué le dirías al Gildardo del tecnológico de Tlalnepantla? ¿Para dónde? ¿Para la electricidad? ¿O para la ingeniería mecánica? ¿O qué le dirías a ese Gildardo si tú tuvieras chance de regresar? Yo creo que le diría, hiciste bien en ser electricista y después especializarte en refrigeración porque pudiste traer esta parte de las instalaciones eléctricas. O sea, síguete por ahí. Sí. O sea, no te muevas de ahí. Tú exacto. Nada más encuéntrala más rápido. Encuéntrala más. Sí. ¿Qué tanto te tardaste? Exacto. Pues fue del 90. Yo crecí en el 90 y empecé ya en la refrigeración en el 93. Ah, bueno, tampoco fue tanto. Bueno, pero en ese tiempo para mí 3 años se fue mucho. O sea, ¿qué tan rápido le hubieras dicho que se... No, pues un año más, 2 años más? Cuando estaba estudiando ingeniería tenía que haber ya estado en contacto con la refrigeración, o puede ser con Alep incluso. ¿no? Bueno, ahora te voy a cambiar un poco la pregunta, pero en el mismo sentido. ¿Qué le dirías a estas nuevas generaciones? Tú tienes hijos, yo tengo hijas, y mis hijas, por ejemplo, no quieren estudiar ingeniería. Ellas están más por las artes, o mi hija, por ejemplo, la mayor está por enfermería. Pero cuando les dices, o por lo menos mis sobrinos, tengo pocos sobrinos y la verdad que los pocos sobrinos que son ingenieros son muy buenos. Y yo quiero a todos mis sobrinos, pero no estoy menospreciando a ninguno. Pero como que la ingeniería
está relacionada con las matemáticas y está relacionada con cosas complicadas. Pero ¿tú qué le dirías a estas generaciones? Porque nos hacen falta ingenieros, ¿estás de acuerdo? Nos faltan ingenieros y nos faltan técnicos. Bueno, técnicos también. Sí, y es algo que hay que concentrarse bien en lo que es la aritmética. No es tan difícil, porque incluso para ser un técnico hay que saber multiplicar bien, sumar bien y todo para poder hacer bien los números. Pero también para ser buen contador o buen administrador. Exacto, sí tienen que... no es tan difícil. El chiste es encontrar la forma de cómo entender los números. Sí, no todo van a ser integrales ni Exacto, diferenciales. no, pero nada. Eso es lo que nos ayuda es para que tengamos una estructura de cómo razonar las cosas, que es algo que no entendemos. Algo que pasa cuando uno estudia una carrera técnica o una ingeniería, o el camino que he tenido, no la pasamos resolviendo puros problemas. O sea, esos son puros problemas, ¿no? Ahora multiplicar y todo el tiempo son problemas. Y cuando uno sale a trabajar, ya que empieza uno a trabajar más en forma, en mi caso, que yo ya tenía varios años trabajando de electricista, pues yo empecé en una bicicleta marca Búfala rodada 28. Y así empecé a trabajar de electricista. Y tenía mi letrero que decía electricista. La clásica bici de panadero, de plomero, de jardinero. Así nos movíamos en 1983. Éramos ecologistas desde ese tiempo. No era fifí de que andabas en tu carrito. Bicicleta. O como los gringos, ¿no? Que traen sus camionetas enormes, claro, con todas sus cajas. Ahí viene todo. No, era la bici. Era la bici y yo no usaba, yo nunca me gustó usar la bata porque la bata se atoraba también con la bicicleta, sí, ¿no? Entonces era mi camisola, mi chamarra y mi gorra, y con eso andaba yo trabajando. Y bien, y tenía mi bicicleta, tenía un dínamo para la luz, y así andaba. En las noches, ¿no? Sí, y bien, lo que hay que hacer es pues irle encontrando, o sea, por ejemplo, para las niñas que quieren que estudien ingeniería y si se quieren dedicar a la refrigeración, pues no vayan a pensar que también van a andar haciendo instalaciones en las azoteas todo el tiempo. Igual habrá alguien que sí le guste, pero se requieren ingenieras para estar haciendo los proyectos. Los cálculos, ¿no? Los cálculos, por supuesto. Tus cursos están enfocados a planificar, a calcular. A cómo escoger el equipo, cómo escoger la instalación eléctrica, qué cables tienen que elegir, cómo funciona la instalación, y ya en poco tiempo vamos a tener cómo se seleccionan las tuberías de cobre para que funcione se conecte todo el equipo y no tengan caídas de presión. A mí me da mucho gusto que cada vez haya más mujeres en esta industria. Yo veo muchas mujeres y muy entronas y muy capaces. Pero esto es para todos los jóvenes, por ¿no? supuesto. O sea, sí, pueden dedicarse a estar con nosotros en la refrigeración, haciendo los proyectos, y ahí nos la pasan a los técnicos a los que nos gusta estar instalando para que nosotros las armemos sus instalaciones. Este tema no es un tema de castas, ¿no? Como en la antigüedad. No. Ya no se entiende así. No, ya pasó ese tiempo y cada vez va desapareciendo más. Todavía hay familias por ahí. Tú y yo conocemos familias. Ahí está el famoso Héctor González, papá, el hijo, y seguramente el que siga, sí, el mismo refrigerantes, sí, que son generacionales, por supuesto, sí, vienen de mucho tiempo hacia atrás, por supuesto. Pero ya no necesariamente pasa eso, ¿no? Exacto, ya no es como antes. Uno puede hacer lo que uno pueda hacer, lo que uno elija hacer, eso es lo que uno puede elegir en estos tiempos ahora. A lo mejor ahí nosotros, a mí me gustaría que mis hijas jugaran fútbol, pero pues ninguna les gustó el fútbol. Claro. ¿no? Y no por eso son menos, simplemente decidieron diferente. Claro, de hecho nuestra industria es 100% inclusiva, que aquí todos son bienvenidos. Eso es cierto, ¿eh? Y hay trabajo para todos. Por muchos años nosotros somos trabajadores esenciales y es un trabajo que no se puede automatizar. Nosotros vamos a seguir teniendo trabajo hasta que cambie por completo la tecnología, que no se ve que vaya a cambiar en los próximos 30 años. Por lo menos habrá lo único en 30 años. Puede llegar a cambiar sea la forma en la cómo conectamos los equipos o cómo producimos el frío. Pero el frío nosotros dependemos de él como sociedad. Nuestra sociedad está fundamentada en que tenemos el control de la temperatura. Claro. Por eso podemos podemos hacer los viajes espaciales, porque podemos controlar la temperatura. Y por eso quizás vamos a llegar un día a Marte, porque entendemos cómo controlar la temperatura. Y eso se va a requerir alguien de refrigeración de aire acondicionado en la estación de Marte. Claro.
Y no vas a llegar en bici. Exacto, y no vas a llegar en bici, por supuesto. Sí. Pues muchas gracias, Gil. La verdad que ha sido un gusto platicar contigo, y si me das oportunidad vamos a seguir platicando más adelante. Claro. Pero creo que dejamos algo bien importante en este primer capítulo. Muy bien. Es una plática relajada, es una plática donde conocimos más a Gildardo, y seguramente esto va a impulsar a más gente a seguirnos. Eso es lo primero que me gustaría que nos siguieran, que nos dieran clic ahí en el suscribirse al canal. Pero no solo eso, sino también que entiendan que esta industria crece y crece muy rápido. Uh-huh. Y que la ingeniería es para todos, ¿no? No es solamente para los ingenieros, es para todos. Es para todos, es correcto. ¿Algo que quieras dejar ahí al final de este capítulo, Gil, para despedirte? Pues como me decía mi profesor de la preparatoria, sapere aude, atrévete a saber. Sapere aude, sí. Sapere aude, atrévete a saber. Sapere, buena frase, la he escuchado muchas veces, pero hay que escucharla más, ¿no? Hay que entender esto más. Muchas gracias, Gil. Qué bueno que estás aquí conmigo. Muchas gracias, ingeniero.